Antiguos viajeros de las profundidades, navegantes de ríos y mares desde hace 500 millones de años. Escamas brillantes, sentidos extraordinarios y danzantes silenciosos de las corrientes. Símbolo de abundancia y transformación en culturas de todo el mundo. Hoy, en Conexión Animal, peces. ¿Qué tal? Es un placer saludarles aquí en Conexión Animal. Y para presentarles este programa me quedé en la reflexión de cuántas veces no hemos pensado al ver el mar, ver un río, una laguna, las maravillas que hay por ahí abajo, los peces. Y el anhelo de tener precisamente peces, de tener una pecera, como a veces se anhela tener un perro, un gato. Muchos de nosotros también hemos pensado en las maravillas que puede representar el tener peces. Decidirnos que si de agua dulce, que si de agua salada, qué tipo de especie. Bueno, pues todo eso, el día de hoy aquí en Conexión Animal, lo vamos a conocer con nuestro entrevistado y además con el reportaje que les tenemos presentado. Adelante. La historia natural de los peces es tan profunda como el océano mismo. Hace más de 500 millones de años surgieron los primeros vertebrados en el mar del período Cámbrico. Y estos están considerados como los primeros peces primitivos sin mandíbula. Estos seres marcaron el inicio de una larga evolución que con el paso de millones de años daría lugar a formas más complejas, como los peces acorazados del Devónico y a los peces con mandíbulas. El periodo devónico es conocido como la era de los peces, pues se cree que en este tiempo surgieron los ancestros de muchos grupos actuales. Los peces óseos comenzaron a dominar los ecosistemas acuáticos, desarrollando esqueletos internos más ligeros y eficientes. Evolucionaron dos grandes linajes, los actinopterigios o peces con aletas radiadas, que constituyen la mayoría de las especies modernas, y los arcopterigios, cuyos descendientes se cree que darían origen a los primeros vertebrados terrestres. Civilizaciones enteras crecieron en torno a la pesca, desde las culturas del antiguo Egipto, que dependían del Nilo, hasta comunidades costeras en Asia y Europa, cuya economía, dieta y tradiciones giran en torno al mar. Actualmente, según los datos de organismos internacionales como la FAO, la producción pesquera mundial supera los 180 millones de toneladas anuales, sosteniendo el sustento de más de 500 millones de personas de manera directa o indirecta. Más allá de la relación alimentaria, los peces han ocupado un lugar importante como animales de compañía y símbolos culturales. Desde hace más de 1000 años, en China y Japón se crían carpas ornamentales, como el koi, no solo por su belleza, sino por su profundo significado simbólico. Asociados con la perseverancia, la buena fortuna y el éxito, estas carpas forman parte de jardines y estanques tradicionales, e incluso de festividades en la actualidad. Los acuarios domésticos mantienen esa fascinación conectando a las personas con un fragmento vivo de la historia evolutiva. ¿Sabías que los peces existen desde hace más de 500 millones de años? Sí, incluso antes que los dinosaurios. Se tiene el registro de que existen más de 34.000 especies en todo el planeta. Esto los hace de los grupos de vertebrados más variados del planeta. Y eso si contamos que solo se ha explorado el 5% de los océanos en la Tierra. Imagínate cuántas especies nos faltan por descubrir aún. No te muevas de tu lugar porque estás viendo Conexión Animal. Desde que estamos chavos, la aspiración es quizá tener unos peces, una pecera, pero para esto hay que saberle también. Por eso hemos invitado al programa el día de hoy a Ángel Narváez, quien es un especialista, que además está aquí en el Valle de Toluca, en Metepec. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias
por esta entrevista y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Conlleva disciplina tener peces, Ángel. Sí, totalmente, es una responsabilidad más que nada todos los días el tener una mascota en general. Es muy importante que mantengamos lo que son los animalitos en condiciones óptimas para que se mantengan vivos mucho tiempo. Acabas de decir algo clave, mascotas. Sí. ¿Podemos considerar a los peces mascotas, tú con toda la experiencia que tienes? Sí, es una mascota muy bonita que nos ayuda mucha paz, tranquilidad a todos los niños, como adultos también. Esta responsabilidad de tener una mascota en casa, los peces es una mascota muy especial para todos, ¿no? Principalmente para los niños, pero también para los adultos que nos gustan los peces. ¿Cuáles son las especies que más se piden o te vienen a solicitar? Las que más manejamos y nos llegan a pedir son peces japoneses, pez beta, que es un pez muy común y muy comercial. Manejamos otras peces que son las cebras, que es un pez colorido, que les gusta mucho para los niños principalmente, que son para brillantar la pecera. Brillantar la pecera, las Sí. monjitas también, que ya salieron las transgénicas, también de colores. Y hay mucha variedad de peces, los ángeles también, que son un pez muy bonito. Físicamente, visualmente es un pez muy bonito. Los cuidados que hay que tener, Ángel. Cuidados. Para todos esos tenemos que tener una pecera óptima en cuestión de tamaño. Depende de lo que es los peces que vamos a meter. Al menos que sea para los peces beta de 20 litros en adelante. En cuestión de lo que son peces tropicales, al menos una pecera de 60 litros en adelante, donde tengan su equipo necesario, que principalmente sería su calentador y su filtro, que esto ayuda a mantener en óptimas condiciones lo que son las peceras, ¿no? Una pregunta muy básica, pero que seguramente la gente estará diciendo, ¿por qué me decido? ¿Peces de agua dulce o salada? Salada. Es un tema que sí es como complicado de decidir, pero sí es muy importante. Recomendable siempre iniciar con una pecera de agua dulce, agua dulce definitivamente, ya que el agua salada sí es un poco más compleja en cuestión de sus parámetros, del equipo que necesita también, porque sí en agua salada sí podemos decir que es un equipo más caro que sí se necesita. Obviamente el filtro es más grande. Requiere un filtro o lo que es un espumador que ayuda a separar la proteína mala del agua también. Un generador de olas. Es muy importante en una pecera de agua salada que tenga mucha circulación al agua. Entonces requiere un poquito más de cuidado. ¿Como el mar? Ajá, sí. El oleaje del mar justamente se llama generador de olas, precisamente para simular el tema como del mar. Un generador de olas. De olas, al filtro y lo que es la sal marina. La sal marina obviamente los peces son visualmente mucho más bonitos. Un pez de agua salada, el pez payaso, el Nemo, conocido el pez payaso, Nemo, la Dory, que es el cirujano, pero sí requiere un cuidado mucho más específico. La alimentación es muy importante, no exceder la alimentación, podemos darle 2 veces al día, puede ser, está bien. Lo importante es que el alimento no se vaya al fondo o lo absorba el filtro. Esto para que no se contamine o se ensucie más rápido el agua. Entre mejor calidad de alimento metamos, eso va a ayudar mucho a lo que se mantenga mejor lo que es la pecera y el mantenimiento sea menos continuo. Pasemos a la parte de la conexión, la relación que llega a tener la especie humana con la otra especie que son los peces. Eso es algo muy bonito que pasa entre la conexión en cualquier mascota, pero en los peces también llega a pasar la conexión en cuestión de cuando uno se acerca a darles de comer, ellos mismos se acercan. El estar viendo a la pecera también es un tema de relajación, que muchas veces el estrés, el trabajo, al momento de tener una pecera de frente ayuda mucho en cuestión de la conexión, la paz que da una pecera, ¿no? La tranquilidad. El ver los peces como nadan. Me gusta mucho a mí en particular los peces ángel, una por mi nombre y otra por cuestión me gusta mucho la especie. Tus tocayos. Los tocayos, los ángeles. Me encanta mucho en cuestión de su forma, sus colores, sus aletas. Es algo muy bonito que me encantan a mí, en particular los peces ángel. ¿Cuánto llegan a vivir en general? ¿Hay un promedio o según la especie? Según la especie sí llegan a variar. Por ejemplo, los peces beta duran entre 2 a 5 años promedio. Los japoneses duran de unos 8, 10 hasta 20 años. Es importante que sí demos un espacio al menos de 10, 20 litros de acuerdo a la especie o a los peces que vayamos a meter para que se mantengan mejor. En cuestión de esos, el lugar
que no sea cerca de una ventana, que no sea reflejo de luz, porque eso afecta en cuestión de los parámetros del agua, se produce alga y esto también ayuda como que el mantenimiento sea más constante. Y sí, su equipo principalmente filtro, calentador y una pecera adecuada para meter más especies por si queremos meter más especies. Ángel, muchas gracias por recibirnos, un placer. Al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias por aquí. Continuamos aquí en Conexión Animal. ¿Sabías que algunos peces poseen sentidos extraordinarios? Por ejemplo, el tiburón puede detectar campos eléctricos de otros animales incluso debajo de la arena. Algunos otros peces pueden detectar las vibraciones, esto gracias a un órgano sensorial llamado línea lateral, que se ubica a los costados de su cuerpo. La verdad es que nada se puede ocultar debajo del agua. Continuamos en Conexión Animal. Pues amigos de Conexión Animal, seguimos descubriendo cada vez más información de esta interesante especie y es por eso que hoy tenemos una invitada, Carla Beltrán, que nos va a platicar un poquito de su experiencia con los peces. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por recibirnos aquí. Oye, platícame, ¿cuál ha sido tu experiencia con los peces? ¿Qué crees? Que desde joven tuve la oportunidad de tener peces y ha sido una experiencia maravillosa. Cuéntanos un poquito de cuáles son los cuidados que de repente le das a un pez como mascota. Híjole, pues el principal, su alimentación, el pH del agua, la temperatura del agua, las especies que puedes sí juntar en determinado espacio y con las que no pueden convivir algunas especies de peces, ¿no? Es importante estar bien informado. Claro. ¿Qué alimentación le das a tus peces? La verdad es que una de las más sencillas y prácticas son las hojuelas de peces tropicales en cantidades mini. Algunas rutinas como no estresar a los peces, no pegar en los vidrios de las peceras, que sí tengan cierta cantidad de luz, pero que tampoco sea tanta luz, que tengan un espacio adecuado, que no sean demasiados peces en una pecera muy pequeña, todo ese tipo de situaciones son importantes para su cuidado. ¿Cómo notas que a lo mejor algo no anda bien? Suele cambiar el color del pez y la actitud del pez, suelen esconderse, no salen tanto, incluso pueden dejar de comer. Entonces uno tiene que observar mucho, ahora sí que sus peces, su pecera, para poder identificar cuando un pez no está bien. Incluso llegan a nadar de lado y eso puede ser una señal de que necesita algún medicamento, de que algo no está bien en la pecera. Ok. Oye, y cuéntanos, aparte de tu experiencia, a lo mejor en tu familia, ¿alguien comparte este gusto por esta especie? Mi primo Jorge. A él le hubiera encantado estar aquí, pero está trabajando fuera de la ciudad. Él tiene un pez, un moro negro. Bueno, en realidad tiene muchos peces, pero ese moro negro es su favorito. Incluso me dejó fotos y videos de él. El moro negro es una especie muy bonita porque crecen mucho y muy rápido. A él le encanta ver ese proceso de crecimiento en sus colas, sus aletas, sus ojos. Él de verdad los siente como sus hijos. Le gusta hacerse cargo de ellos, cuidarlos. Además son peces muy amigables con otros peces. Con el moro negro mi primo tiene como 2 años. Y a él tener peces le ha servido mucho porque los peces generan mucha energía de tranquilidad. Es algo increíble. Llega estresado de la calle o del trabajo y de verdad ve 5 minutos su pecera y se olvida de todo. Le contagian mucha tranquilidad. En serio, es una terapia. Dicen que los peces tienen memoria corta, pero cuando llega él lo ubican perfecto. Y de inmediato se pegan al vidrio para que les dé de comer. Los peces te hacen sentir necesitado y te invitan a seguirlos cuidando. Cuando se enferman, se esconden, también se ponen tristes, porque de verdad sienten igual que nosotros. Y eso es algo que nos debería preocupar mucho, porque podemos darnos cuenta de cómo se van yendo poco a poco. Y eso duele mucho.
Conocido internacionalmente como Blackmore, este pez ha fascinado al ser humano durante siglos, gracias a su aspecto singular, ojos telescópicos y aletas amplias, que se ondulan como velos en el agua. Su figura elegante lo convirtió en protagonista de acuarios ornamentales, ilustraciones y expresiones artísticas en distintas regiones de Asia. Originado a partir de la crianza selectiva del Carassius auratus o pez dorado en la antigua China, el pez moro negro fue desarrollado para resaltar rasgos considerados extraordinarios. Generación tras generación, criadores intensificaron su tonalidad negra aterciopelada y la prominencia de sus ojos, hasta dar forma a una de las variedades más reconocibles de la acuariofilia. En diversas culturas asiáticas, estos peces ornamentales fueron asociados con la prosperidad, la serenidad y la buena fortuna. Dentro del Feng Shui, los peces negros simbolizan protección y equilibrio, pues se cree que absorben energías negativas y favorecen la armonía del hogar. Sin embargo, detrás de su apariencia refinada existe una estrecha relación con la intervención humana. Las características que hoy despiertan admiración también pueden dificultar su movilidad y visión. Por ello, especialistas recomiendan acuarios amplios, aguas limpias y cuidados específicos que permitan preservar su bienestar. Silencioso y elegante, el pez moro negro parece levitar entre los reflejos del agua, recordándonos que la ingeniería natural es tan bella como frágil y que los humanos somos los guardianes de ese equilibrio natural. ¿Sabías que algunos peces pueden producir su propia luz? Sí, esto se llama bioluminiscencia y les es útil para atraer presas, asustar depredadores o incluso encontrar pareja. Así que ya lo sabes, a falta de sol, a los peces se les prende el foco, literalmente. Continuamos en Conexión Animal. Amigos, continuamos en Conexión Animal y hoy tenemos una invitada muy especial, Laura Castro, que nos va a platicar un poquito de la vibración energética en peces. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Platícanos un poquito de esta vibración energética, en este caso de los peces. Claro que sí. Energéticamente hablando, cuando se presenta un pez o varios peces en nuestras vidas, su energía nos habla de que necesitamos fluir. Ese es su mensaje. ¿En qué aspecto de nuestras vidas no estamos fluyendo? Por otro lado, también nos traen abundancia, porque los peces, pues cuando ellos desovan, no desovan uno o dos, desovan miles, ¿no? Entonces también cuando vienen a nuestras vidas, aportan la energía de la abundancia. Ok, ahora platícanos un poquito en el caso de Jorge, quien es dueño de un moro negro, ¿cuál es el mensaje o qué nos dice su energía? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, cuando entro energéticamente con él, pues él nota que cuando se acerca a su dueño a darles de comer, les empieza a platicar. Y su mensaje así es como sigue. Me encanta nadar y soy feliz acompañando a mi humano. Cuando nos da de comer, nos platica y sentimos su tristeza. Al parecer perdió a un ser querido y no logra sanar su dolor. Él nos cuenta cómo se llevaban bien, cómo platicaban. Me da la impresión de ser una persona hombre, es lo que él me dice. Y sobre todo los consejos que esta persona le daba. Está muy arrepentido, en este caso la persona que ya falleció, de no haberse despedido de él y no encuentra la forma de reconfortarle y decirle que ya no sufra, que ahora está bien. Es muy chistoso ver cuando me platica, ahora es el pececito el que me está contando, pero al mismo tiempo platica con esta persona que ya falleció. Él lo escucha, yo lo escucho y lo hacemos para consolarlo. No pudo estar presente en su boda, pero sí estuvo en su corazón. Dile que no se pierda de los momentos bonitos. Solo porque ya no estamos juntos, deja que tu paz te invada y deja que tu corazón se abra a la luz de la verdad. Nota
cómo te ve tu pez y nota que a través de su mirada yo te puedo contemplar. Seguimos juntos, aunque de diferente forma, y a través de tu pez yo puedo sentir paz. Te quiero, cuídate mucho, y el pececito seguirá aquí como un interlocutor para ti. Pues muchas gracias, Laura. Definitivamente es muy importante el concientizar que los animales no son un juguete, merecen respeto, merecen cuidados y atenciones adecuadas. No te muevas de tu lugar, aún tenemos mucha más información aquí en Conexión Animal. ¿Sabías que algunos peces pueden cambiar de sexo a lo largo de su vida? Sí, a este proceso se le llama hermafroditismo secuencial. Y esto en especies como los peces payaso o los meros es útil para mantener el equilibrio en el grupo. No te muevas de tu lugar porque aún tenemos más información en Conexión Animal. Se tiene la creencia de que un pez llega a ser una mascota sencilla de cuidar, puesto que es un animal pequeño, no hace ruido. Creemos que incluso requiere solo el alimentito y con eso tenemos. Más sin embargo, no es así, son finalmente animales, son una especie que requiere más allá del cuidado de temperaturas, de temas de oxigenación, como parámetros también, nos metemos en el tema químico inclusive. Entonces, sí son pececitos o son animales que requieren mucha atención. Platícanos un poquito de cuáles son los errores más comunes que tú ves cuando, pues, de enfermedades o de pececitos que llegan enfermos por a lo mejor un mal cuidado o información que desconocemos. Uno de los errores principales es la mezcla de especies. A veces llegamos a mezclar, me gusta este pez de aquí, este pez de acá, y los juntamos todos. Esto nos llega a ser muy contraproducente en nuestro acuario, porque provocamos nuevamente tema de estrés y un desbalance en los parámetros de la misma pecera. De ahí en fuera, la cuestión de la limpieza. Tenemos la creencia de que lo vacío, limpio todo, lavo todo, a veces inclusive hasta con detergente, y que con esta idea creemos que estaría limpia nuestro acuario, nuestra pecera, y no es así. Finalmente es un ecosistema en el cual requiere un proceso de limpieza adecuado. No hablamos de vaciar un porcentaje de 10 a 20% del agua del acuario actual y mantener el resto. No es necesario ni vaciar la pecera completa ni sacar las piedras, porque todo esto contiene ya bacterias nitrificantes que justamente nos ayudan a mantener un acuario estable y habitable para nuestros peces. Ok, ahorita nos mencionabas el estrés en peces. Platícanos un poco qué factores pueden detonar este estrés. Volvemos a lo mismo, principalmente temas de temperatura. Si a veces son peces que requieren temperaturas cálidas, hablamos de 26 a 28 grados, muchas veces lo tenemos bajo este rango de temperaturas. Ese puede ser un detonante de estrés. Asimismo, alguna incompatibilidad con el resto de los habitantes en el acuario, que alguno esté molestando a otros y demás, suele suceder. Podemos evitarnos eso, primero informándonos sobre la especie que vamos a adquirir, las especies que ya tenemos en nuestro acuario. Y sobre eso podemos agregar algunos escondites, algunas plantitas de preferencia naturales, y todo esto nos va a ayudar a mejorar tanto la calidad del agua como el estrés en nuestros peces. Hay enfermedades muy comunes como el punto blanco, algodoncillo, que es tal cual una bola blanca se les empieza a hacer en la piel, y es importante tratarlas a tiempo, puesto que son enfermedades igual parasitarias. Hay diversas formas de tratarlo y es cuestión de información. Claro, y siempre pues buscar un especialista, porque muchas veces existe información pero no sabemos si es verdadera o falsa, entonces siempre consultarlo con alguien pues que sepa del tema. Pues muchas gracias, Iris, sí, por tu tiempo, por toda la información. Nosotros continuamos en Conexión Animal porque aún tenemos más información para ti. Bien, pues espero que en realidad les haya gustado muchísimo la emisión del día de hoy. Como personalmente a mí me pareció excelente, porque el contenido que hemos tenido para orientarnos en esta posibilidad de la conexión que se logra con los peces, lo que implica la propia disciplina desde niño, ya de adulto,
de poder determinar un tipo de mascota, como nos lo dijo nuestro invitado. Sí son mascotas los peces, no es verlos con la frialdad que en ocasiones se llega a analizar o ver a las otras especies. Por eso me parece que es importante valorar el día de hoy esta relación que podemos tener con las otras especies también, y cómo la gente nos puede orientar cuando no conocemos precisamente sobre una mascota, pero tenemos los especialistas aquí en Conexión Animal, para que en cualquier momento no solamente esa orientación, sino también el hecho de las denuncias en caso de maltrato. Ustedes saben que aquí en Televisión Mexiquense estamos muy pendientes, y más aún en Conexión Animal. Aquí están los contactos, y de esta manera nosotros estamos pendientes de esta situación. Reitero, deseo que les haya gustado mucho este programa. Seguramente en otro momento tendremos una segunda emisión sobre los peces, porque es un tema muy amplio y muy largo, que precisamente permite ir más a fondo sobre un tema tan interesante. Recuerden que como especie no somos ni más ni menos que las otras especies.